Buen día, buenas tardes, buenas noches para quienes ven este foro en momentos diferentes sobre un tema extremadamente importante y extremadamente complejo. Es hablar de los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe. Y hablar del futuro de la educación superior en América Latina y el Caribe tiene muchos aspectos similares a los futuros de la educación superior en el mundo. Y yo quisiera, antes de presentar a un panel de lujo que tenemos hoy acá, hacer referencia textual a algunas cosas que ya fueron dichas desde 1996 en la primera Conferencia Regional de Educación Superior realizada en La Habana, luego en la Conferencia Mundial de 1998, que fue la primera conferencia mundial, luego en la Conferencia Regional del 2008 en Cartagena de Indias y por último en la Conferencia Regional en Córdoba. Voy a hacer solamente algunos fragmentos muy breves donde reflejan el papel de la educación superior para que no sean mis opiniones, sino lo que ha sido consensuado. Lo que yo diría aquí, antes de dar la palabra a nuestros distinguidos y apreciados panelistas. ¿Qué se dijo en la Declaración de La Habana 1996? Dice, ¿cuál es el objetivo? Lograr una transformación profunda de la educación superior en América Latina y el Caribe para que se convierta en promotora eficaz de una cultura de paz sobre la base de un desarrollo humano fundado en la justicia, la equidad, la democracia y la libertad, mejorando al mismo tiempo la pertinencia y la calidad de sus funciones de docencia, investigación y extensión, ofreciendo igualdad de oportunidades a todas las personas a través de una educación permanente y sin fronteras, donde el mérito sea el criterio básico para el acceso en el marco de una nueva concepción de la cooperación regional e internacional. Eso fue desde 1996. ¿Qué dijo la primera conferencia mundial de educación superior que fue coordinada por nuestro apreciado amigo Marco Antonio Díaz y en la que nuestro apreciado amigo Federico Mayor era el director general de la UNESCO? Dice que los sistemas de educación superior deberían aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad, preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con espíritu imparcial para ser como un requisito previo, decisivo para alcanzar y mantener un nivel indispensable de calidad y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones, en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida, a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que viene, porque esta fue en 1998, la primera conferencia, ¿verdad? ¿Qué dijo la CRES 2008 que presidió nuestra querida amiga Ana Lucia cuando era directora del IESAL y que algunos estuvimos? En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo, el fortalecimiento de la educación superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la preservación del cambio, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz. Eso fue dicho en 2008 en la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior. ¿Y qué dice, entre otras cosas, por supuesto, la conferencia que fue la última conferencia regional 2018, que fue presidida por nuestro amigo Hugo Yuri y que fue realizada en el contexto del centenario del Manifiesto de Córdoba, Manifiesto Liminar de Córdoba? Dice, los vertiginosos cambios que se producen en la región y en el mundo en crisis nos convocan a luchar por un cambio radical, por una sociedad más justa, democrática, igualitaria y sostenible. Es imperioso e impensable, indispensable que hoy nuestras instituciones de educación superior se comprometan activamente con la transformación social, cultural, política, artística, económica y tecnológica. Y retomo brevemente lo que dijimos como Kairos Educación de cara a la Conferencia Mundial de la Educación Superior, la tercera conferencia que fue realizada el año pasado en Barcelona. Decíamos,
en el manifiesto, tenemos la convicción de que nuestras instituciones, miradas y acciones en relación sinérgica y complementaria a otros y con los pueblos del mundo pueden promover un cambio profundo en la humanidad sustentado en el respeto, la paz, la justicia, la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad y donde nadie se quede atrás. Finalizo en esto que también decíamos en el manifiesto. Se trata de una tarea de todos y todas, en la que la educación y el conocimiento son fundamentales para concretar lo antes posible las transformaciones económicas, sociales y ambientales necesarias, que hasta hace no mucho parecían un sueño utópico y que hoy se han convertido en una acuciante urgencia ante la fragilidad del mundo en que vivimos. Solo tomo desde el 96 lo que se dijo en la primera conferencia regional, la primera conferencia mundial hace 25 años y la última conferencia, la CRES 2018, y ahora vamos a la CRES 2018 más 5, que va a ser en marzo en Brasilia. Y para ello vamos a tener acá un panel que tiene, además de que cada uno en sí mismo representa una gran experiencia y trayectoria, tiene una lógica también. Nuestro apreciado amigo, el doctor Federico Mayor Zaragoza, era, cuando se realizó la primera conferencia mundial de la educación superior, el director general de la UNESCO. Actualmente es el presidente de la Fundación por una Cultura de Paz. También ha sido ministro de Educación y Ciencia de España, diputado del Parlamento Europeo, un científico, un intelectual, un poeta, una persona con amplia trayectoria y visión. También ha sido fundador y es directivo de la Carta de la Tierra, entre muchas cosas. Tenemos a nuestra apreciada amiga Ana Lucia Gazola, quien presidió, quien fue la CRES 2008, fue directora general de la UNESCO, pero también fue rectora de la Universidad, directora general del Instituto Internacional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, perdón, y esa UNESCO. También fue rectora de la Universidad Federal Minas Gerais, fue presidenta de ANDIFE, que es la Asociación de Líderes de Educación Superior de Brasil, es profesora emérita y es vicepresidenta de Kairos, una persona con gran trayectoria. Estoy diciendo solamente algo muy resumido, con gran trayectoria. De la CRES 2008 tenemos aquí a nuestro apreciado amigo también, Hugo Yuri, quien presidió la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe 2018, CRES 2018, quien ha sido también ministro de Educación de Argentina, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, esa prestigiosa universidad que casualmente ahí fue donde se realizó en ocasión del centenario del Manifiesto Liminar de Córdoba, muchos de los aspectos que siguen siendo vigentes. También presidió el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina, la Comisión de Evaluación y Acreditación de Argentina. Actualmente es el rector de una nueva universidad, la Universidad del Sentido, que ha sido promovida por su santidad el Papa Francisco, y que, bueno, él nos podrá decir algo sobre eso. Un reto también muy importante en este nuevo contexto. Tendremos con nosotros a nuestro amigo Luis Bonilla Molina, quien es un académico que ha tenido cargos directivos y promotor de la educación comparada en Venezuela, Iberoamérica y el mundo. Ha presidido también el Congreso Mundial, primero, segundo y ya preparando el tercer Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, y es el vocero de otras voces en educación. Una persona muy activa, muy beligerante y con mucha experiencia, visión y compromiso. Nuestro amigo Federico Vélez, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con más de 50 años de vida académica en esa universidad, profesor de diferentes instituciones de educación superior en México y otros países. También ha participado y participa en muchas instancias gremiales de México y de otros países. Una persona también con gran trayectoria, gran experiencia, y hay que destacar que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue la sede del segundo encuentro preparatorio de la CRESMA 5, que va a ser en Brasil. El otro encuentro será en... Y también
tenemos con nosotros como panelista a Livio Palechor. Livio Palechor fue rector de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia. Ha tenido diferentes responsabilidades en el contexto de la red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias de América Latina y el Caribe, RICAI, y tiene también una responsabilidad actual en cuanto al impulso de la actividad pedagógica en la universidad. Tiene una visión muy amplia de las universidades, del rol, importancia, retos y dificultades que también tienen las universidades indígenas, interculturales y comunitarias de América Latina y el Caribe. Y también es un gusto estar acá en esta visión integral. Amanda, la joven de OCLAE, tiene problemas para conectarse, ojalá pueda conectarse luego, ya he estado en comunicación con ella, que representa la OCLAE, que es la Organización Continental de Estudiantes de Secundaria, Universitarios y Posgrado, que tiene 38 federaciones de 24 países y tiene más o menos 100 millones de miembros. Ojalá pueda conectarse. Saludamos, por supuesto, a nuestra apreciada amiga María Rosa y a nuestro amigo Carlos Forero, que también están presentes. Y agradezco a nuestro amigo Juan José Salado, que nos ha apoyado técnicamente, que es miembro de la Junta Directiva de Kairos Educación, secretario general del Instituto Interamericano de Turismo Rural y director de Fundación Ciudadanía. Entonces, vamos a Hay tener... personas esperando para entrar, ¿ok? Perdón, vamos a dar la entrada. Aquí está también nuestro apreciado amigo Roberto Miller, nuestra apreciada amiga Montserrat. Vamos a ir admitiendo y mientras tanto vamos a dar la palabra a nuestro apreciado amigo Federico Mayor Zaragoza, una persona, como decimos, con gran trayectoria, gran compromiso y gran visión, y vamos a hablar primero, no de la parte que queremos tratar de precisar en un mundo caracterizado por la incertidumbre y el cambio vertiginoso, cómo podemos visualizar estrategias y acciones para la consolidación de la educación de modo que le dé su calidad, su inclusión, su pertinencia y su calidad. Bueno, apreciado amigo Federico Mayor, no lo veo en este momento. Parece que ha perdido conexión. Sí, mejor continuar con Ana Lucia mientras recupera. Bueno, entonces, mientras recupera, entonces vamos a ganar tiempo. Por favor, apreciada doctora Ana Lucia Gazola. Bueno, yo sería la tercera, pero creo que soy la única mujer del grupo. Entonces, muchas gracias. Saludos a todas y todos. La frase más importante que yo escuché, en mi opinión, en todos los webinars y consultas públicas preparatorios a la CRESMA 5, ha sido emitida por el profesor Dr. Carlos Forero, que de Colombia, quien nos acompaña hoy. Y él ha dicho lo siguiente: el qué de la educación superior ya conocemos. Ahora se trata del para qué y del cómo. Entonces, yo creo que eso es un punto de dirección que sería importante que tuviéramos presente en todas las manifestaciones que podamos hacer para que la CRESMA 5, obviamente, reafirme los principios de que Telemaco incluso ha levantado ahí desde las conferencias regionales y las mundiales, pero que trabajemos para avançar com propostas concretas. Eu quero trabalhar com 4 pontos e depois fazer 5 propostas. Lo primero que creo que es distintivo de la educación en América Latina y el Caribe, pero no solamente en nuestra región, pero en todas las regiones que tienen países emergentes, es el problema de un conflicto operacional entre retos históricos que todavía no hemos superado y nuevos retos del siglo XXI aportados por los avances en las tecnologías, la inteligencia artificial, etc. Al mismo tiempo
que temos que apresentar a nossos estudantes novas propostas, metodologias que busquem consolidar competências e habilidades necessárias à vida e ao exercício profissional no século XXI, temos retos enormes de exclusão, de analfabetismo, de baixa qualidade, de exclusão de grupos específicos. Então, temos a herência do passado, que não hemos superado, por lo menos, não da mesma maneira em todas as instituições, países e regiões, e, por outro lado, novos retos que não podemos abandonar, porque senão estaríamos preparando nossos alunos para o passado e não para o futuro. Então, claro que temos que trabalhar com os impactos de los cambios tecnológicos em las profissões, en el mercado de trabalho, em las relações sociais, em los currículos, em los modelos de evaluação. Todo isso há que fazer. E, por lo tanto, há que preparar os docentes para que puedan trabalhar nessa dimensão. Pero, ao mesmo tempo, há que trabalhar qualidade e pertinência, porque não podemos deixar a nada por atrás, e há uma herência, quase que eu chamaria de uma herência maldita, que há que enfrentar. Um problema muito sério que temos é que não temos sistemas educativos. Há uma fragmentação em los níveis educativos e não temos passagem fluido, flexível em la trajetória escolar que pueda preparar os estudantes, não só para a formação em la universidade, pero para a educação contínua e a formação a lo largo da vida, e pensar em eventual reprofissionalização e etc., que hoje se hace necessário. Então, esse é um problema que nos distingue. Uma outra questão que nos distingue positivamente é que temos uma extensão muito consolidada. Quizá tenhamos como região a extensão mais consolidada no mundo em termos de vinculação com a sociedade e de desenvolvimento de atividades ou de los resultados de la enseñanza e de la investigação para responder a demandas específicas da sociedade. Pero aqui temos uma ventaja e temos uma desventaja, porque temos que enfrentar a necessidade de alargar o conceito de extensão para que esse conceito supere, mantenha, pero supere sua visão muito mais social e cultural, no sentido de proponer atividades de formação, respostas a demandas e necessidades de diferentes grupos sociais, incluso os menos favorecidos, pero ao mesmo tempo, o conceito se tem que alargar para incluir o de transferência de conhecimento para a inovação. Isso é algo extremamente importante e nesse aspecto da extensão, os países desenvolvidos estão mais adelante de nós e nós temos que trabalhar nessa prestação de serviços mais alargada no melhor sentido do termo serviço, que é o de servir à sociedade. Então, sabemos que a inovação é um vetor de desenvolvimento regional, local, pero também mundial, e sabemos que é o engrenagem propulsor de um tipo de desenvolvimento que tem que considerar os benefícios sociais e também o impacto ambiental. Então, o trabalho da universidade com a transferência de conhecimento é muito importante no cenário de hoje, de los cambios climáticos e do desastre planetário que estamos cultivando e que tem efeitos sociais, humanos e econômicos de grande magnitude. Então, para isso, para alargar o conceito de extensão, temos que rehacer as estruturas organizacionais das universidades, redimensionar sectores, ferramentas e instrumentos que puedan facilitar a transferência do conhecimento para a inovação em todos os campos, desde os campos das ciências duras, chamadas ciências duras, hasta as artes,
artes, la cultura, por ejemplo, la utilización de arte en el tratamiento de la enfermedad mental. Es una innovación importantísima. Las innovaciones pedagógicas, todo eso naturalmente es innovación, innovación de productos, innovación de procesos, innovación para servicios, com o fim último de garantizar a segurança ambiental do planeta e promover o bem-estar de todas as pessoas. Esse é outro reto e há tarefas que executar. Terceiro ponto que me parece importante é o da integração regional e cooperação solidária. Isso já lo hemos discutido muito em todas nossas conferências e já hacemos muita cooperação, pero necessitamos avançar em isso. Alguém tem o micrófono prendido, por favor, cierre os micrófonos. Há que avançar, e para isso eu me valgo de uma proposta do professor Francisco Tamarit, da Universidade Nacional de Córdoba, que habla da necessidade de construir ecossistema regional de ciência, tecnologia e inovação, e eu acrescento, porque os vírus e os cambios climáticos e as enfermedades não respeitam fronteiras nacionais. Então, como região, como bloco, temos que articular-nos para enfrentar essas questões, mais allá da internacionalização e integração regional que já temos, como mobilidade, convênios para investigação, etc. Claro que para isso necessitamos ação de los governos. Então, uma questão que me parece importante para CRESMA 5 é instar a los governos da região que promuevam a implementação de órgão que pueda articular a elaboração e consolidação de esse ecossistema. Finalmente, há reto que incorpora os três anteriores, e vuelvo à frase de Carlos Forero. Temos que compreender, pero compreender de maneira estrutural e estruturante em la educação superior, que a universidade está a serviço da sociedade, não solamente de suas necessidades presentes, pero também de suas necessidades futuras, aquelas que todavia não hemos formulado todavia. Por isso é importante que a investigação mantenha também foco em la investigação básica, porque é da investigação básica que nascem todas as possibilidades de aplicação, incluso as aplicações todavia não demandadas por la sociedade. As universidades têm que ter melhor escuta, não investigar solamente o que les interessa a ella e a los interesses individuais ou coletivos de los investigadores, pero trabalhar para promover o avanço da investigação, do conhecimento, como o processo civilizatório por excelência. É claro que para isso necessitamos o apoio da sociedade. Então, é fundamental desarrollar projetos transparentes de comunicação que puedan levar a sociedade a compreender que hacemos. Isso é algo que a professora Maria Rosa Terradellas ha discutido muito, qual é o valor social de nosso quehacer universitário, como impactamos a sociedade para melhorar a vida da gente e, ao mesmo tempo, como somos portadores de futuro como instituições produtoras de conhecimento. Em resumo, temos que repensar, são propostas, a governança da universidade para garantizar a participação transformadora da sociedade nessa governança e em la elaboração de los planos e projetos estratégicos de cada universidade. Não é sencillamente criar órgão e invitar a representantes de grupos sociais. É fazer da participação da sociedade uma dimensão fundamental para a elaboração do plano estratégico da universidade. 2, trabalhar com os organismos multinacionais da região para criar e viabilizar uma instância articuladora de ecossistema regional de ciência, tecnologia e inovação. 3, criar em las universidades setores específicos para políticas de avanço da educação básica,
porque una de nuestras herencias malditas es la mala calidad de la educación básica, y los datos de PISA divulgados essa semana demuestran eso, no solo en nuestra región, pero en todo el mundo, con pocas excepciones, y claro que tiene que ver con la pandemia, pero ya vindo de antes. Hay una bajísima calidad en lenguaje, en ciencias, em matemática de los estudiantes, e naturalmente, quando chegam à universidade, não chegam preparados para desarrollar-se em nível de educação superior. 4, compreender a comunicação com a sociedade como uma dimensão do plano estratégico da universidade. E 5, repensar as estruturas de governo para incluir em los órganos de direção los sectores de vinculação com a sociedade e inovação, com funções e financiação bem definidos, e sempre buscando trabalhar em redes cada vez mais articuladas em nível regional e extrarregional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos tomado un poco más de tiempo, pero valía la pena poder tener el tiempo para escuchar. Yo no voy a tomar el abuso de hacer un resumen de todo lo importante que se ha hecho, más bien voy a dar la palabra inmediatamente. Nuestro amigo Federico está con problemas, está tratando de conectarse. En cuanto se conecte, él intervendrá, ¿verdad? Pero él está ahí siempre buscando cómo conectarse, y nuestro amigo Juan nos está apoyando con eso. Voy a dar la palabra entonces a nuestro amigo Hugo Yuri. Entonces pasamos, como yo la mencionaba, nuestra amiga Ana Lucia estuvo al frente de la CRES 2008. Nuestro amigo Hugo Yuri al frente de la CRES 2018. Además de las responsabilidades que cada uno de ellos tiene. Con nuestro amigo Pancho Tamarit, que también estará en otro foro, ¿verdad? Entonces, querido amigo Hugo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Telémaco. Un saludo a todas y todos. Bueno, con el pelo así, las arrugas y ese tipo de cosas, saben que estuvimos en la cumbre de 1998. Gracias a Marco Antonio Díaz y a Federico Mayor Zaragoza, que nos invitó especialmente, porque el gobierno de entonces de Argentina estaba por la libertad del comercio, de la educación, etcétera, y no le caía bien que fuéramos nosotros. ¿Por qué digo esto ahora? Porque es muy probable que este nuevo gobierno de Argentina, que no es el caso particular de Argentina, lo tuvo Brasil hace poco, lo tuvo Estados Unidos, etcétera, tenga el mismo tipo de pensamientos. Y es importante que sigamos teniendo esta cohesión en América Latina con respecto al significado de la educación superior como un bien público y social y un derecho humano, que ya lo hemos repetido muchísimas veces. Pero como decía Ana Lucia, nosotros tenemos que tener mucho más apoyo que el que ya tenemos. Como instituciones somos en Argentina las instituciones más respetadas por la sociedad, las universidades, número uno las universidades, pero vamos a necesitar en momentos de crisis como las que tenemos, que lo hemos tenido tantas veces, pero de profundas crisis en todos sentidos, políticas, económicas, culturales en nuestro país, que también en el PISA, y con un informe de la Universidad Católica Argentina, que viene haciéndolo desde hace 20 años, de la pobreza, la deuda social del Estado, 2 de cada 3 menores de 17 años o menores está debajo del nivel de la pobreza. Y 3 de cada 4 estudiantes que rindieron el PISA no llegan al límite inferior de lo que es aceptable en matemáticas, por ejemplo. Entonces, esos son los jóvenes que usualmente nosotros tenemos en las universidades. Pero bueno, nosotros hoy día es el siglo XXI. Como decía Telémaco, ya en el 98 se hablaba del próximo siglo. De una manera más abstracta, ahora tenemos realidades que nos muestran. Por ejemplo, en Argentina va a haber muchísima reconversión, necesidades de reconversión laboral. Este marzo
Andreas Schleicher, que es el director de educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo de Europa, decía que las universidades estamos muy conformes con el statu quo de dar muy bien y de muy buena calidad estas carreras largas que nosotros damos para jóvenes que ingresan en esa edad y terminan una carrera profesional con un máster, etcétera, y van a su trabajo a los 24 o 25 años. Pero que no se está teniendo en cuenta la absoluta necesidad de reconvertir el conocimiento en toda la población, muchos de ellos para mejorar en su trabajo, para tener nuevos trabajos, pero también los adultos mayores para entender esto que hablábamos fuera de cámara hace un rato, que los jóvenes no ven la televisión que vemos nosotros con los canales tradicionales de televisión, y así ha sido que se les pasó quién iba a ser el presidente de Argentina. A nosotros se nos pasó porque la comunicación va por otro lado, no se leen los diarios, ni siquiera se buscan los diarios como tal, los periódicos como tal en las redes, sino que buscan la información específica y reciben de uno y de otro. Y eso está pasando con la educación también. Andreas Schleicher también dice que si las universidades no lo hacemos, lo van a hacer otros. Y da el ejemplo de que YouTube es el mayor formador de educación superior en el mundo en este momento, elegido por los jóvenes, que es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y como se están vaciando las universidades europeas y norteamericanas de estudiantes, porque están tomando estas nuevas maneras de tomar sus conocimientos, que son conocimientos, pero no se da valores como damos en las universidades. Incluso las mismas españolas, sé que el gobierno de España ha puesto unos fondos muy importantes para formación en oficios y reconversión de conocimientos en América Latina, utilizando esto que estamos utilizando nosotros ahora también, y que es una gran oportunidad para democratizar conocimiento. Por supuesto, por ahí está Juan José Salado y sabe que nosotros desde hace 15 años utilizamos para esto las universidades populares. Tenemos solamente en la provincia de Córdoba más de 200 universidades populares. Nosotros tenemos más de 1 millón de estudiantes en el campus virtual. Quedamos desde en la pandemia la gente de la economía popular que vendía limones en la calle, cómo limpiarse, cómo limpiar los limones, cómo limpiar la camioneta donde los llevan, cómo dejárselos en la puerta de la casa, hasta las ondas gravitacionales de Einstein, que lo puede tomar cualquiera, y eso es algo que nosotros tenemos que repensar. ¿Quiénes van a ser nuestros estudiantes? Yo creo, y es lo que se está dando en el mundo, que vamos a tener una población mucho más adulta, en este caso, de trabajadores, que tiene que ver también con la gobernanza, porque los vamos a tener que tener en el gobierno de la universidad, que son los que están viendo lo que está haciendo falta, igual que nosotros. Y necesariamente tenemos que trabajar en redes, como decía Ana Lucia Gasola, que ya deberíamos estar haciéndolo junto con nuestros amigos europeos, sobre todo los latinos, de los latinoamericanos de Europa, porque están consolidados China por un lado, Estados Unidos por el otro, la Unión Europea, pero el rector de esta Universidad de Formación de Cuadros de Rumania, que fue ministro de Educación, decía a los europeos: ustedes quieren que sus hijos se críen en universidades desde los Urales hasta el Atlántico o desde los Urales hasta el Pacífico. Hay mucha idea de hacer redes con América Latina, como lo que explicaba antes de la consolidación de este espacio de América Latina con una cultura única. Así que tenemos muchos deberes para hacer. Quiero contar como anécdota que, bueno, Telémaco, estuve escuchando este chiste que dijiste aquí en Córdoba sobre las universidades con los cementerios. ¿En qué se parecen? Lo acabo de escuchar justamente en Porto Alegre nuevamente, pero es así. Necesitamos que alguien de afuera, y en este caso es la juventud, que tenemos que escucharla,
y también los trabajadores que nos soportan económicamente, escuchar de sus necesidades, y no es bajar la calidad, dar educación de esto que llamamos superior a toda la sociedad. Y es una implicancia que si no lo hacemos, la van a buscar por otro lado, que ya la están buscando y la tienen, y gratis también. Así que yo no quiero pasarme de los 5 minutos, pero quería decirles que sí, que tenemos que dejar de hablar y empezar a repensar la universidad. Estuve hace muy poquito en Málaga viendo el campus tecnológico, y que lo tienen con otro color, que no es el color de la Universidad de Málaga, sino que lo ponen amarillo, y van estudiantes que ni siquiera les piden certificado. Los estudiantes que van ahí van a aprender, porque ya hay otras maneras de mostrar los conocimientos y que no sean con los certificados que vamos tomando y qué sé yo, y ya hay universidades europeas, y ya hay universidades europeas que dan trayectos largos del tamaño de una carrera tradicional, pero sin título. Y bueno, yo creo que, como digo, acá en la Argentina, Filmus hace 20 años aprobó los créditos académicos que ustedes tienen desde que naciste, Telémaco, pero que aquí siguen hablando de que no está en nuestras tradiciones, cuando uno de nuestros santos graduados en la universidad hace 150 años tenía el título de bachiller universitario y se hacía por crédito. Pero, ¿por qué digo esto que parece un detalle menor? Porque venimos hablando en el 2008, en el 2018 y la integración latinoamericana, y no necesitamos los gobiernos para integrar. Tenemos estos aparatitos que estamos viendo ahora y tenemos autonomía universitaria para agarrar y decir, che, juntémonos nosotros. Acá se juntaron las agropecuarias gracias a la pandemia, a la desgraciada pandemia, porque no se podían movilizar los estudiantes, y ahora se les reconoce en cualquiera de los lugares, y es fantástico porque Argentina tiene desde selva tropical hasta en lo profundo de la Patagonia y casi la Antártida, diferentes modelos, y es lo que tenemos que hacer, y la tenemos a las herramientas, pero no nos acostumbramos. Acá en Córdoba hicimos un campus norte que se llama, donde van las mismas personas que aquí en la universidad no se juntan nunca, a hacer multidisciplinas allá. No la pueden hacer acá porque acá están separados los territorios, uno no toma ni café en donde es la otra facultad, pero ahí está. Y así hemos armado esta universidad que hizo el Papa Francisco, pensando en lo que hoy ha dejado de tenerse en cuenta, que son los valores que las universidades públicas latinoamericanas estamos acostumbrados a dar valores, valores de todo, valores de los derechos humanos, valores del cuidado de la casa común, que es la foto que tienes atrás, Telémaco. Pero hemos hecho una universidad sin carreras, solamente con créditos académicos, microcredenciales, insignias digitales, y con una profunda idea de integración con otras universidades en redes. Dar en lo específico que tenemos nosotros, pero combinado con las otras universidades. Ejemplo, Telémaco Talavera nos llama para reforestar unas hectáreas en Amazonas con la gente local, y nosotros, a través de la Universidad del Sentido y la Universidad Nacional de Córdoba, llamamos a esa red de facultades de ingeniería agropecuaria / forestal para que a distancia le ayuden tecnológicamente a decidir qué es lo que van a plantar y no plantar, y enseñarles o reenseñarles a los nativos a reforestar el bosque. Bueno, lo dejo ahora porque ya me pasé 2 minutos. Gracias. Muchas gracias. Solamente quiero hacer referencia, gracias por la visión a las dos expresiones que son desafortunadas, y yo que era rector de una universidad pública les decía, tenemos que demostrar que no son ciertas. ¿Cuáles eran esas dos? Que en qué se parece un cementerio a una universidad pública, que para cambiarlos no se puede contar con los de adentro. Y otra cosa que decía, es más fácil cambiar un cementerio de lugar que cambiar el currículum en una universidad pública. Son dos expresiones, y yo les decía, el reto tiene que ser que demostremos que eso no es verdad.
pero existen esas dos expresiones. Y bueno, y aquí antes de dar la palabra al siguiente ponente, nos pasa algunas veces que hacemos 20 seminarios y 50 congresos para ponernos de acuerdo en la respuesta, y cuando tenemos la respuesta ya la pregunta es otra, ¿verdad? Pues eso nos pasa también. Bueno, voy a dar la palabra ahora, gracias, apreciado amigo Hugo, a nuestro apreciado amigo, el profesor Francisco Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también quiero agradecer que está a nuestra amiga Leonor Escalante, quien facilitó el contacto con el profesor Vélez Pliego, que ya lo decíamos, tiene más de 50 años de experiencia, no solamente en la universidad, sino en diferentes universidades de México y otros países y otras instituciones también de la sociedad. Y también resaltar que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue la sede del segundo encuentro preparatorio para la Cresma 5, donde la aspiración que tenemos todos es que no se convierta en un evento más de todos los que hay, sino un punto de llegada y un nuevo punto de partida. Así es de que, profesor, gracias por estar con nosotros y usted tiene la palabra. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a todos y a todos el permitirme primero conocerlos personalmente, digamos, a través de estos medios. Y por otro lado, la oportunidad de constatar, digamos, la enorme coincidencia que con respecto a una serie de elementos, principios, estrategias y formas de ver la problemática de la educación superior, tanto en América Latina como particularmente en nuestro país, en mi país, en México, tenemos. Esta enorme coincidencia tiene que ver también con que personalmente formo parte de una corriente dentro de la propia universidad pública, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha promovido justamente el revisar las implicaciones que tiene el modelo neoliberal implantado en buena parte de las instituciones de educación superior en el mundo y particularmente en América Latina. Porque si bien, digamos, a nivel de la academia, a nivel de los profesores que nos formamos en las décadas de los 70, de los 80, tenemos una visión de la universidad que corresponde justamente a la defensa de la autonomía, que corresponde a esta idea de concebir la educación superior de carácter público como un bien público, como un bien social, como un derecho humano. Pues lo cierto es que también nos enfrentamos internacionalmente a una propuesta surgida prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, promovida por lo que ahora es la Organización Mundial del Comercio, en donde justamente la educación superior no se concibe así. Se concibe como un servicio que debe ser pagado y por lo tanto un modelo de privatización que ha estado coexistiendo, que ha estado conviviendo con nuestros proyectos de universidad autónoma, pública, derecho humano, bien público, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, bueno, me parece que algunos de los instrumentos adoptados por los gobiernos en esta característica que ha sido mencionada, ¿no? Gobiernos neoliberales, para modificar incluso las características o particularidades de las universidades públicas de nuestros países, pues justamente corresponden a este modelo de la Organización Mundial del Comercio y otras visiones, digamos, otras perspectivas de desarrollo, otras formas de entender los procesos de generación y transmisión del conocimiento, incluso el concepto de pertinencia o de calidad, que es adaptado justamente a intereses que no necesariamente corresponden a nuestras realidades. En esa perspectiva y con este enfoque y entendiendo pues que el desarrollo de nuestras instituciones de educación superior de carácter tanto públicas como privadas en nuestros países ha sido un desarrollo heterogéneo, contradictorio, asimétrico, con enormes huecos, deficiencias, etcétera. Yo quisiera centrar con este enfoque mi intervención en algunos temas que me parece que son fundamentales, que aquí ya más o menos han sido mencionados por los dos personas que me precedieron, por los dos distinguidos profesores que me precedieron. En primer lugar, yo creo que es prioritario, desde mi punto de vista, mantener y fortalecer los sistemas públicos de educación superior, de investigación científica, tecnológica y humanística, así como desarrollar formas de cooperación regional más intensas. Creo que aquí ya se ha dicho, creo que eso es fundamental. Necesitamos realmente concebir este tema, no solamente en el marco de nuestros propios países, sino también en una estrategia
regional con intereses comunes, con lengua común, con elementos culturales comunes, etcétera, etcétera. En segundo lugar, creo que es necesario el desarrollo de una infraestructura que nos permite efectivamente el uso intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación disponibles y su aplicación en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de investigación. Me parece que la pandemia mostró, entre otras cosas, las asimetrías y los límites que tiene el uso de estas tecnologías de la información y de la comunicación. Creo que de alguna manera la reciente evaluación hecha pública con respecto a la caída de los niveles de calidad de los procesos educativos a nivel mundial, tiene que ver con los efectos de la pandemia y justamente con estas asimetrías, con esta profundización de las desigualdades regionales, no solamente en términos de países, sino también al interior de los propios países, las desigualdades regionales que existen y que muestran o han puesto de manera mucho más evidente los signos de pobreza y tanto extrema como pobreza general en nuestros países, particularmente en América Latina, en África, etcétera, etcétera. Me parece que también es fundamental que este tema del uso intensivo de las tecnologías de información y la comunicación tenga efectivamente un propósito, y el propósito es este que acaba de ser mencionado justamente por Hugo, es decir, la necesidad de ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, pero hacerlo efectivamente con calidad y hacerlo con perspectiva, hacerlo de una manera que nos permita efectivamente democratizar el acceso a la enseñanza, el acceso a la educación, el acceso, digamos, a lo que son los beneficios del desarrollo tecnológico, científico y de las propias formas que tenemos de ver a la humanidad, sus productos, ¿no? Es decir, toda esta discusión sobre la necesidad de incorporar toda la dimensión humanística que incluye las artes nuevamente en los sistemas curriculares y no solamente pensarlos en términos de la formación de habilidades y capacidades orientadas a mercados específicos, sino más bien estamos generando y estamos promoviendo la formación de seres humanos integrales. Y eso creo que debe ser un problema fundamental para nosotros. Me parece también que es necesario, efectivamente, la diversificación de la oferta educativa, con modelos curriculares que favorezcan las formaciones multidisciplinarias, transdisciplinarias, la interculturalidad, el diálogo de saberes, el pensamiento crítico y el pensamiento complejo. Yo creo que no podemos efectivamente seguir con esta tendencia positivista de mantener, digamos, esta herencia de la cual se hablaba, que es una tendencia a la fragmentación, digamos, en lo que se refiere a la concepción de las disciplinas, a estas fronteras infranqueables, a esta hiperespecialización, a lo que nos han conducido justamente estas ideas de que hay que especializarnos en ciertos temas del mercado. Yo creo que es necesario efectivamente transitar críticamente hacia un modelo curricular y hacia un modelo organizativo universitario que nos permita efectivamente una construcción distinta desde el punto de vista de los programas educativos. Me parece que necesitamos, es fundamental el fortalecimiento de nuestras capacidades de investigación básica y aplicada. Yo creo que el tema del abandono de la formación básica y aplicada que ha ocurrido en mayor o menor medida en nuestros países tiene que ver con esta centralidad del conocimiento, con esta pretensión de monopolizar y dedicarnos, o más bien destinarnos a una idea de que tenemos que formar maquiladores y no generadores de nuevos conocimientos. Yo creo que tenemos que combatir esa idea. Me parece que es fundamental el que efectivamente se fortalezcan las capacidades de desarrollo de la investigación básica y aplicada, orientada a la resolución de problemas estratégicos de nuestras regiones. Porque efectivamente, como aquí se ha mencionado, no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo, digamos, en todos los temas. En el tema de la biodiversidad, bioculturalidad, en el tema de los desarrollos asimétricos, en el tema de la pobreza, en el desarrollo de la infraestructura, de las digamos, recursos estratégicos con los cuales contamos, etcétera, etcétera. Incluso los impactos medioambientales son diferenciados a nivel regional. Y en ese sentido necesitamos pensar justamente el tema del desarrollo de la investigación básica y aplicada orientada a la resolución de problemas de carácter regional, compartiendo efectivamente experiencias y construyendo justamente plataformas de comunicación con otras regiones que pueden tener temas similares, problemas similares. En esta línea de trabajo, con esta perspectiva, me parece que es fundamental trabajar en temas concretos. El tema de la transición energética,
El problema de la preservación y aprovechamiento de la biodiversidad, particularmente la gestión y aprovechamiento sustentable de recursos estratégicos, el tema del agua, el tema de las áreas boscosas, el tema de los humedales, entre otros muchos, que creo que es necesario que vayamos precisando y definiendo para ir generando justamente estas redes de colaboración. El desarrollo de capacidades en los campos de la biomedicina, de la biotecnología, de la ciencia de materiales y sus múltiples aplicaciones en todos los campos, digamos, tanto económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera. El desarrollo de capacidades para enfrentar la transición demográfica y sus diversas implicaciones económicas, sociales, culturales y en el ámbito de la salud. Aquí ya se mencionó la parte del trabajo, pero también tenemos en todo el sector salud la necesidad de retransformarnos, reconvertirnos para prevenir, para atender justamente esta transición demográfica que está ocurriendo en el mundo y particularmente en el caso de América Latina estamos llegando también a estos procesos de envejecimiento. Me parece que las formas de cooperación pública, privada y social tienen que modificarse. Es necesario efectivamente el fortalecimiento de las capacidades de formación como innovación tecnológica y ha sido insuficiente la forma en que se ha pensado esta vinculación entre particularmente el sector productivo y las universidades. Creo que, como aquí se ha mencionado, necesitamos una vinculación más a ras de tierra, más con la población, más con una idea de diálogo de saberes que nos permita justamente modelos cognitivos distintos, que nos permita enfrentar los procesos formativos también de manera distinta. Es necesario, yo creo que también en esta perspectiva, en estos nuevos modelos de cooperación, hay algunas líneas básicas también que quisiera yo apuntar. Es necesario revisar los modelos de inversión en educación y en investigación. Creo que está claro que la inversión privada en nuestros países dista mucho de lo que ocurre en la inversión privada en los países del centro, digamos, de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, esa inversión privada, en el caso nuestro, no fluye hacia las instituciones públicas. También se limita, digamos, desde el punto de vista de la inversión privada, al ámbito específico de sus propias conglomerados industriales o de desarrollo, digamos, de ámbitos de investigación y desarrollo. En ese sentido, necesitamos repensar ese tema de la vinculación entre espacios que también son generadores de conocimiento y que no están en las universidades. Y necesitamos justamente vincularnos y repensar esas formas de vinculación. Claro, esto implica revisar el tema de los derechos de autor, el tema de la transferencia de tecnología, el problema de la innovación tecnológica, concebido no solamente como un problema estrictamente de inversión y de utilidad desde el punto de vista de los mercados tecnológicos. Creo que en esta perspectiva es fundamental el que los países, los gobiernos, revisen los estímulos fiscales al financiamiento de la educación, investigación científica e innovación tecnológica. Finalmente, como aquí se ha dicho, creo que es necesario que fortalezcamos a fondo, en serio y de manera permanente la cooperación entre instituciones públicas de educación superior e investigación en ciencia, tecnología y humanidades entre los países de América Latina y el Caribe. Gracias, espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, estimado profesor. Solamente para dar paso a nuestro amigo Luis, decir, en el ámbito comercial muchas veces cooperan más de lo que nosotros creemos y que hay una lógica de competencia. Nosotros que muchas veces estamos de acuerdo en principios, cooperamos menos. Y solo menciono aquí rápido. Los teléfonos iPhone son construidos por más de 200 empresas de 50 países. Uno piensa en que son diseñados nada más en el Valle de Cupertino, pero las partes provienen de 200 empresas de 50 países, sin tomar en cuenta la materia prima, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros en este CRESMA 5, y aquí ha sido por los tres primeros ponentes brillantemente planteado, efectivamente tenemos que cooperar porque estamos más de acuerdo. Lo que pasa es que nos hace falta decir ahora el cómo hacerlo y tenemos que ser más audaces en esa parte. Pero bueno, voy a dar la palabra ahora a nuestro precioso amigo Luis Bonilla Molina. Como ya lo decíamos, Luis pues, tiene una amplia experiencia desde la educación comparada de Venezuela, Iberoamérica, el mundo,
ha estado al frente del Congreso primero, segundo y en preparación del tercer Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo. Es el vocero de otra voz en educación, con una voz de los sindicatos y de los trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes, en estos nuevos retos. Yo creo que también tiene mucho que decirnos en este nuevo contexto y en esta visión de la educación o de los futuros de la educación. Adelante, apreciado amigo Luis. Muchísimas gracias, querido Telémaco. Agradecer ante todo la invitación de Kairos a este maravilloso panel. Es un honor compartir con los colegas esta reflexión. Lo primero que debo decir es que no estamos conformes con la universidad que tenemos. Y esa es la primera verdad que hay que decir con toda la fuerza necesaria, porque en las últimas décadas nos hemos acostumbrado a hacer eventos sobre la universidad que terminan siendo maquillajes para cambiar lo menos posible, para conservar mucho de lo que hay. La universidad que tenemos, gústenos o no, es un diseño de las dos primeras revoluciones industriales, en buena medida, y ha sido incapaz de entender la dimensión de la tercera revolución industrial. Una muestra de ello fue la transdisciplinariedad, que era una exigencia de la tercera revolución industrial, y lo que hicimos desde la universidad fue cambiar la visión y misiones de nuestras instituciones, decir que éramos transdisciplinarios, pero seguir trabajando de manera disciplinaria. Es una cosa terrible lo que ocurrió. Y el problema para nosotros es cómo cambiar en un momento tan terrible de la humanidad, después del desmantelamiento de la Unión Soviética, del triunfo aparente del capitalismo a nivel global, cómo transformar la universidad sin abrirle las puertas al neoliberalismo educativo, cómo transformar la universidad defendiendo la autonomía institucional, la libertad de cátedra, el financiamiento público, la inclusión estudiantil real, no solo presencial, sino en el conocimiento de la época. Es un desafío enorme pensar transformarnos sin abrirle las puertas al neoliberalismo. Y ahí decir algunas verdades que tal vez puedan resultar incómodas. Vivimos, desde mi punto de vista, un ocaso de la democracia liberal muy fuerte en el mundo. El próximo año hay elección en 70, hay 70 elecciones nacionales. Nunca habían ocurrido en los últimos años tal número de elecciones, y los pronósticos señalan que la ultraderecha apunta a ser una fuerza en muchas de estas elecciones nacionales. Algo nos debe decir eso. Pareciera que el capital ha abandonado el sistema liberal como su sistema ideal de democracia liberal, y eso nos obliga a repensar la democracia desde abajo, desde las instituciones universitarias, y tenemos el reto de modelar, construyendo otra democracia radical, otra democracia posible desde abajo, que pueda modelar y que entre en sintonía con las demandas de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones quieren una democracia mucho más abierta, mucho más transparente, mucho más en tiempo real y no como promesa de futuro. Ese es un primer tema. El segundo tema, pensar la integración de la universidad con el resto del sistema educativo. Nos gusta pensar la universidad como un nivel superior, incluso el propio, educación superior, como un nivel que está por encima del bien y el mal, y eso no nos exime de los problemas que tenga el resto del sistema escolar. Al contrario, la obligación de la universidad es pensar la transformación del resto y del conjunto del sistema escolar para que sea impactado de manera positiva. Y eso significa cambios muy profundos en el área de investigación, en el área de extensión y en el área de formación o de aprendizaje o de enseñanza. Hoy hay un gran ruido a nivel mundial con la publicación de las pruebas PISA. Bueno, las pruebas PISA lo que dicen es como diría, una crónica de muerte anunciada. Son los resultados naturales de un modelo de educación que solo conduce al fracaso. Las pruebas PISA lo que nos venden es la idea de que lo público no sirve, y nosotros al final corremos el riesgo de caer y convertir a PISA en una referencia, cuando en realidad PISA es el último eslabón de un diseño, de un modelo educativo que está fracasado y caduco. Las pruebas PISA, en consecuencia, no son, desde mi punto de vista, un gran referente
sino se produce una transformación de cómo enseñar, cómo aprender, para qué aprender, y eso tiene que ver también con la universidad y cómo enseñamos en la universidad. El doctor Yuri planteaba los comentarios de la OCDE, y la OCDE, tanto con el foro, como el Foro Económico Mundial, vienen planteando que de cara al 2030 no deben haber más de 30 profesiones en el mundo. Es un debate increíble. Yo no tengo partido, no estoy diciendo que es correcto o incorrecto lo que plantea estos organismos, pero ese debate tenemos que darlo en la universidad y tiene que ver con la ruptura de un paradigma disciplinar, el abordaje transdisciplinario y plantearnos ahora el nuevo desafío, la convergencia disciplinar. ¿Está la universidad en capacidad hoy de entrar al debate primero teórico y después a las consecuencias de la convergencia disciplinar? ¿Serán 30 o 50? No habrá que pensar cómo reconfigurar las profesiones. Cuando incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo expresó en la Conferencia Mundial de Educación Superior, plantea carreras solo cortas, carrera ahora no en convenio universidad-sector privado, sino formando a los profesionales en las propias empresas y que la universidad quede para certificar los aprendizajes. O sea, hay desafíos nuevos en el plano teórico que la universidad tiene que resolver y modelando un nuevo estilo de aprendizaje y de enseñanza desde las aulas. Tenemos que desarrollar un nuevo modelo de investigación que sea capaz de acompañar la aceleración de la innovación. A los universitarios nos gusta ufanarnos que manejamos el conocimiento de punta, pero la práctica ha mostrado algunas dificultades. Tuvimos serios problemas para desarrollar la vacuna en medio del COVID-19. Y eso hay que decirlo, que es un reflejo de la precaria capacidad para acompañar la aceleración de la innovación. En el 2015 denunciamos muchos educadores, 207 pedagogos del mundo, que íbamos a un escenario de apagón pedagógico global que no era otra cosa que el paso abrupto a la virtualidad. La universidad no respondió a ese clamor de 207 pedagogos y llegó la pandemia y se hizo lo que era inesperado. Se hegemonizaron las plataformas de las grandes corporaciones digitales que en solo un año ganaron las 11 corporaciones más importantes $3.2 billones adicionales que salieron del bolsillo de la clase trabajadora, que salieron del bolsillo de los maestros, las maestras, de los profesores, las profesoras, de los y las estudiantes. Y la universidad aún no logra desarrollar plataformas autónomas. Estas que estamos trabajando hoy son plataformas comunicacionales, no plataformas educativas. Y tenemos una dificultad seria al respecto. Ya están en el mercado las plataformas pedagógicas hechas por empresas privadas, todas elaboradas con taxonomía de Bloom, taxonomía reproductiva que no permite el desarrollo de pensamiento crítico ni creativo, pero resulta que la taxonomía de Bloom hegemonizó a la universidad. Y hoy para desarrollar una propuesta de maestría, doctorado o pregrado debe ser elaborada con taxonomía de Bloom. No fuimos capaces de desarrollar una taxonomía alternativa para el pensamiento crítico, para la creatividad, y hoy no tenemos cómo decirle a un programador informático cuál es la ruta para construir una plataforma que permita el desarrollo de pensamiento crítico. No puede ser que la cultura del operario se haya impuesto en la universidad. Necesitamos retomar el pensamiento constructivo en una etapa de profunda transformación digital. En materia de extensión, ciertamente necesitamos rápidamente transferir el conocimiento de punta, pero también necesitamos que el ciclo sea en espiral. La universidad necesita aprender de las comunidades cada vez más. Necesita no ser solo un enclave en los territorios, sino aprender de la conservación de la tierra, del ambiente, del agua, del aire, de la cultura comunitaria que lucha los territorios. La universidad necesita volver a ser un poco más humilde, tal vez como en sus orígenes, para volver a reencontrarse con la sociedad. Y eso se expresa en admitir los conocimientos. ¿Cuánto nos cuesta que un sabio popular, al cual le damos doctor honoris causa, pueda dar una clase en nuestras universidades? ¿Cómo nos cuesta? Porque el orgullo de la universidad está por encima. Y finalmente, el tema de resolver la bibliometría y el tema de los rankings universitarios que forman parte del mismo enclave que es PISA, la destrucción del sistema educativo público y que construye los argumentos que nosotros mismos alimentamos. Tenemos una carrera desesperada por publicar en las revistas arbitradas e indexadas que exigen que hayan por lo menos 5 o 10 personas que hay que citar que estén trabajando el tema que uno trabaja.
Y si es un tema de punta, hay que esperar a que 10 personas escriban al respecto para poder trabajar. El propio sistema está diseñado para el estancamiento del sistema universitario y nosotros, con mucho orgullo, publicamos que la universidad subió del punto 150 al 148 como un gran logro, el estar dentro del propio sistema que reproduce la destrucción de la universidad pública. Y finalmente, necesitamos que la universidad sea mucho más crítica con los organismos multilaterales, que hasta ahora eran lugares de enunciación de la educación, la defensa de la educación pública, y que han tenido una preocupante deriva neoliberal. Necesitamos revisar las políticas de manera crítica y no acrítica, como muchas veces lo hacemos, de las decisiones que vienen de los organismos multilaterales. Y esto pasa por reflexionar y también convertir a la universidad en el lugar de enunciación de lo público. El tamaño de la universidad es muy importante. Hasta ahora hemos contado con universidades que fueron diseñadas para otro momento de la oposición ciudad-campo. Necesitamos universidades para instaurar un modelo nacional de cultura. Entonces, universidades muy grandes que hoy son prácticamente hipertrofiadas, que no permiten un cambio radical. Necesitamos universidades pequeñas, universidades de los territorios, y eso es un debate muy profundo porque implica que las grandes universidades tienen que transformarse a sí mismos, dando origen a universidades de los territorios mucho más ágiles, mucho más flexibles, que puedan dialogar con las comunidades y el conocimiento científico. Ya desde mi punto de vista, y disculpen la irreverencia, las grandes universidades nacionales no tienen razón de ser en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, pero tienen la tarea histórica de construir y modelar esa nueva universidad del territorio, siendo capaces de empalmar la tradición con la innovación. Y en este sentido se debe contar con los y las trabajadoras de la educación, que son el motor fundamental, los profesores, las profesoras, investigadores, personal que coadyuva a la transformación educativa, son el factor fundamental para cualquier cambio posible en la educación superior. Éxitos en la tarea y en la consulta que han emprendido. Muchas gracias, apreciado amigo Luis. Tal vez hay que diferenciar entre campus grandes y universidad grande, ¿verdad? La universidad puede ser muy grande, dispersa en el territorio, pero ya los campus, muy grandes. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba tiene muchos campus, que no es un solo campus. Ya la universidad concentrada en un campus creo que tiene que ser la universidad más en la comunidad. Y aquí nomás... Anet quiere entrar. Perdón, ya le damos... Es que Juanjo es el que está dando la entrada. Le voy a decir a Juanjo. Ok, solamente decir y para dar la palabra a nuestro amigo Olivio que algunas veces los conocimientos o muchas veces puede estar obsoleto. Lo que nunca está obsoleto es la comunidad. La comunidad puede estar atrasada, pero no obsoleta porque es la realidad que tiene. Es la realidad en su momento. Y ahora la comunidad a nivel territorial y virtual. Bueno, y creo que ahí también eso nos permite, porque si vamos a una comunidad, ignoramos lo que sí es real, pero vamos con conocimiento que puede estar obsoleto, ahí tenemos una contradicción doble que hay que resolver. Pero bueno, nuestro amigo Livio, voy a hacer un comentario para dar la palabra a nuestro amigo Livio, que él conoce. Livio ha estado muchas veces en, bueno, además del conocimiento de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias de América Latina y el Caribe, porque ha trabajado, ha vivido y ha luchado por ellas. Por ejemplo, y aquí nuestro amigo Hugo es médico, no sé quién más, en la costa caribe nicaragüense hay una enfermedad que se llama crisis signo, que es histeria colectiva. Si es histeria colectiva, se trata de, entre comillas, combatir solamente con médicos de medicina moderna, es totalmente un error. Lo más probable es que el médico también resulte con crisis signo. Entonces, ahí se requiere lo que nuestra amiga Ana Lucia ha dicho siempre, la calidad con pertinencia. O sea, ¿qué cosa es pertinente para esa? No solamente desde el punto de vista físico, sino cultural, la idiosincrasia, la cosmovisión de la gente. ¿Cómo juntar la ciencia y los saberes? Y creo que ahí hay todo un aprendizaje también. Y aquí está vinculado a lo que decía también nuestro amigo Luis, digamos, esos sabios y sabias que están ahí, que pueden también enseñar mucho a nuestras universidades. Pero nuestro amigo Livio, que viene de Colombia, pero que tiene toda una experiencia y tiene la voz de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias. Si hablamos de inclusión, no podemos dejar margen este aspecto tan importante. Y por tanto, amigo Livio, tiene la palabra.
Muchas gracias, mi estimado Telemaco. Gracias por el espacio para compartir nuestras ideas, particularmente de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, sino también de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de la Vía Yala. Nosotros, desde que empezamos a organizarnos como universidades indígenas, comunitarias e interculturales, le apostamos a la interculturalización de la educación. Entonces, en esa medida, trabajamos y consideramos que a futuro nuestra educación debe estar en función de la interculturalidad. Quedó, sí, tiene muteado el micrófono, apreciado amigo Olivio. Ahora sí. Sí, ya. De todo el proceso, porque definitivamente yo creo que ya debemos quitarnos de la cabeza que existe educación superior y hay educación inferior. Entonces, debemos pensar en la educación como tal y no en fraccionar la primaria, secundaria, universitaria, sino algo mucho más funcional en términos del qué hacer para el desarrollo de los pueblos. En esa medida, entonces, esto significa la interculturalidad que nosotros venimos trabajando, implica que debemos trabajar Perdón un segundo. Aló. Parece que tiene problemas de conexión nuestro amigo. Debe estar con el teléfono y justo Ahora ya. Adelante, amigo Olivio. Entonces, decía que nosotros estamos en función de la construcción de la interculturalidad a futuro, denominada la interculturalización de la educación. Esto significa lo que han comentado de alguna manera quienes me anteceden, en términos de reconocer la diversidad de los pueblos, lo que implica la diversidad del conocimiento. Entender, creer y aceptar que existen varias formas de adquirir el conocimiento, lo que implica distintos métodos, pero que también implica la existencia de otras ciencias. Cuando hablaba en el último ejemplo que nos daba nuestro amigo Telemaco, es justamente eso. No es solamente la ciencia de la medicina de Occidente, sino que hay otras ciencias medicinales que nos permiten resolver problemas mucho más precisos en nuestros territorios. La interculturalidad implica igualmente disminuir el racismo. En un contexto racista es difícil hacer intercultural, yo diría que imposible, lo que implica que nuestras universidades en su momento tendrán que llevarse, que dirigirse, que estar, que desarrollarse en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Es la única manera de que se pueda hacer lo que se llama la integración, porque hay que integrar esos conocimientos a través de una participación viva, una participación rica, una participación activa, dinámica entre el conocimiento que nosotros manejamos, que consideramos que es el único conocimiento, y los otros conocimientos, para hacer de verdad una educación integral. Ahí estamos dando unos pasos para hacer procesos de cooperación a partir de las redes. Nuestra red empieza, bueno, hace mucho rato venimos trabajando con otras universidades. Casualmente hace 2 meses, si no estoy mal, estuvimos en Brasil, haciendo unas conversas con la UNILA para hacer intercambios precisos, dinámicos, que permitan realmente hacer un desarrollo práctico de la interculturalidad y del manejo de la diversidad como tal. Pero de esa misma manera, nosotros lo que consideramos es que la educación como proceso integral debe ser resuelta por los gobiernos. Y en esa medida estamos
solicitando, pidiendo, reclamando realmente a los gobiernos la interculturalización real de la educación. Eso nos permitirá que nuestros conocimientos en las comunidades, nuestros conocimientos de lo que llaman las minorías, llámense afros, llámense indígenas, sectores campesinos, que esos conocimientos puedan traerse a la vida cotidiana del mundo, de la humanidad, que nosotros podamos aportar desde esos espacios. En ese sentido, por ejemplo, hemos tenido una experiencia muy importante, la tuvimos en la pandemia. Nuestras comunidades abordaron el tema de este bicho de manera distinta y logramos nosotros prácticamente estar inmunes a ese bicho. En medio de toda la pandemia hicimos una concentración de más de 10.000 personas y demostramos que con el manejo medicinal, con el manejo de la salud que se hace de los pueblos, ninguna de las personas salió contaminada. Y ninguna de las personas estábamos con tapabocas, bueno, y todos esos protocolos, sino siguiendo los protocolos de nuestra salud propia, de nuestra salud ancestral. Lo que significa que podríamos, ese es solamente un ejemplo, pero que nosotros podemos aportar desde los distintos pueblos a una educación distinta, una educación participativa, a una educación integral, y lo que venimos a llamar a nivel mundial un proceso de interculturalidad. Entonces, seguimos en función de cómo aportarle al mundo de nuestros conocimientos, pero también estamos en la construcción de nuevas formas de hacer investigación que en algún momento podríamos compartir, que para nosotros se llama el CRISAC, que es distinto. Ya algunos compañeros hablaron anteriormente de formas de llegar en el proceso de investigación a donde tenemos que llegar y no hacerlo desde el escritorio. Por eso insistimos en que la universidad debe llevarse a los territorios, debe llevarse a las comunidades para que hagamos un conocimiento conjunto, participativo y de manera integral. Entonces dejo estas ideas cortas para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema de la interculturalidad es un elemento de paz. O sea, creo que es fundamental porque hay una corriente de homogenizar el mundo, mientras quienes creemos que la diversidad es parte de la fortaleza y de la riqueza y de la clave de la sostenibilidad. Bueno, aquí tenemos, y doy un saludo también a nuestra apreciada amiga Montserrat Morales, Roberto Miller, Marcia Mandépora, bueno, a Terry, que la había saludado, a nuestra amiga Terry, y a Carlos Forero. Si quieren, podríamos tener breves intervenciones antes de tener las palabras finales, porque no tenemos ya mucho tiempo, pero si alguno de ustedes quiere decir algún comentario muy rápido, pues es el momento. Bueno, yo he puesto, María Rosa. Sí, he puesto algunas cosas para comentar, porque no sabía si tendríamos tiempo para los comentarios. He hecho unos comentarios de cosas que me parecía que se podrían incluir para, digamos, el resumen final, tanto para Ana Lucía como para Hugo, como para un poco también para Francisco y Luis Bonilla, ¿no? Lo he apuntado en el chat. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de que tenemos que hacer, ¿no? Que lo decía tanto Francisco Vélez como Ana Lucía, ¿no? Tenemos que hacer investigaciones, digamos, que sean, digamos, para resolver problemas sociales o para resolver problemas vitales, ¿no? Y es verdad que en América Latina quizá no hay tanta costumbre de que las empresas participen con las universidades. Con nosotros sí, porque las empresas también tienen sus departamentos de I+D, y entonces, claro, unos íbamos por un lado, otros por otro, y al final se crearon lo que se llama, por ejemplo, o bien la formación dual en educación superior, que ahora también se está empezando en las universidades, digamos, esto era solo en formación profesional, o bien lo que se llaman los doctorados industriales. Los doctorales industriales son doctorados compartidos en que, digamos, las empresas ponen una parte del sueldo del investigador, la universidad el otro, y entonces se hacen también investigaciones que de alguna manera den impacto social. Esto yo no sé si en América Latina ha ocurrido o no, pero me parece que es una idea interesante para, he visto que decíais que teníais problemas para captar que las empresas trabajaran con las universidades, ¿no? Para que pusieran dinero o pusieran, digamos, también el trabajo, ¿no? Entonces, una manera también es, si tienen ellos departamentos de I+D, entonces se pueden hacer todo este trabajo, ¿no? Y por tanto se puede hacer conjuntamente. Me ha gustado que se resaltara
el papel de las universidades populares y creo que hay que ponerlo en valor también, ¿no? En el resumen, ¿no? Y bueno, yo lo que quería decir que tenemos que aprovechar todo el tema de PISA para replantearnos muchas cosas, ¿no? El tema de PISA sí que es verdad que todo el alumnado ha fracasado en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias. Pero no nos olvidemos que el principal problema es la comprensión lectora. Si no hay comprensión lectora, no pueden resolver un problema matemático ni pueden resolver un problema de ciencias porque no entienden qué es lo que se les pregunta. Eso para mí es muy importante. Ayer, por ejemplo, en Cataluña se estaba discutiendo mucho de eso porque nosotros hemos bajado en picado y estamos completamente alarmados, ¿no? Y otra cosa que creo que tenemos que hacer es promover, para estimular a los estudiantes a la universidad, es promover itinerarios en las universidades que sean mucho más flexibles, ¿no? En que puedan cursar, por ejemplo, los de tecnología, asignaturas de humanidades, los de humanidades, asignaturas de tecnología, etcétera, ¿no? Porque en este mundo tendrás que resolver problemas que son globales y que tendrás que echar, digamos, mano de los conocimientos de todos los ámbitos, ¿no? Entonces, esta flexibilidad, que ya sé que es muy complicada de llevar a cabo en la práctica, pero creo que se tendría que llevar. Y sobre todo no olvidarnos de que tenemos que trabajar co-creando. No es la universidad la que investiga sola. La universidad investiga con la sociedad, con los otros actores, con las empresas, etcétera. Entonces, tenemos que hacer, digamos, trabajos que nos lleven a la co-creación y crear sinergias, porque esto también nos lo dicen el ODS 17, ¿no? Que tenemos que trabajar juntos. Pues empecemos también la universidad a trabajar juntos con los demás y no pensar que nosotros somos, digamos, el santo grial que lo va a resolver todo. Bueno, tendría más cosas, pero dejo hablar a otra Gracias. gente para que no Solo me para, pase. no sé si aquí está nuestro amigo Roberto, Carlos, Monse, si tienen alguna opinión o algún comentario. Eh, si no, yo solamente para dejar los últimos comentarios. Roberto, sí. Bien, aquí les agradezco Después. mucho la oportunidad de darme la palabra, saludando a todas y todos, excelentes exposiciones, eh, pero tal vez por estar en el mundo de lo concreto, y yo me ajusto mucho cuando me dicen en un foro, yo platica sobre esto, platico sobre eso, si me dicen platica sobre aquello, platico sobre aquello. Estamos yéndonos a la Cresma 5 y nos pusieron ciertas eh, directrices. Había que ver qué es lo que no funcionó de la CRES 18 en el plan de acción. Acuérdense, había un montón de objetivos y una serie de metas. Había que hacer un análisis de qué había funcionado y qué no había funcionado. Ok. Por otro lado, eh, ver qué podemos proponer de aquí al 2028 para completar ese plan de acción. Y si bien Telémaco había mencionado que la CRES era punto de llegada y punto de partida, la CRES +5, más bien 2028 va a ser un punto de llegada de la CRES 2018 y a partir de ahí quizás vienen los futuros de la educación superior, como se planteó incluso en la conferencia mundial. Entonces, creo que debemos de bajar un poco, claro, sin bajar la altura de la mira, pero sí bajar en la parte de lo concreto. Creo que debemos plantear eh, algún tipo de estrategia que pueda ser viable para ponerla a funcionar ahora de aquí del 2024 al 2028. Digo, sin tratar de ser inmediatista, porque sí, eh, coincidimos en los planteamientos generales. En el caso de Kairos tenemos ahí pues nuestra declaración sobre el nuevo contrato social de la educación. Tenemos planteamientos en nuestro plan de trabajo. En fin, hay una serie de planteamientos de largo alcance, pero se construye desde el piso, ¿eh? Entonces creo que en este piso en el que estamos actualmente debemos de visualizar acciones concretas
que sean viables y que nos permitan ir caminando, porque solo vamos flotando. Y sí, creo que conviene concretar sobre acciones pequeñas. Decía por ahí un autor, con pequeñas cosas, en los lugares pequeños se va construyendo este futuro, ¿no? Hasta ahí mi Gracias. comentario. Gracias. Para la palabra, Carlos, solamente mencionar que el mundo cambia del 2018 al 2023, el mundo ha cambiado muchísimo en muchos aspectos. Desde el punto de vista, no teníamos, el cambio climático no es lo mismo el 2018 al 2023. No teníamos el nivel de la guerra de Ucrania ni la guerra de la Franja de Gaza. El desarrollo tecnológico hace un año era muy diferente al que tenemos ahora. El famoso chat, por ejemplo, GPT no lo tenía. Entonces quiero decir, yo creo que es claro, el mundo se hace a pasos, pero depende de la dirección que llevemos. Porque si vamos a la dirección que no es correcta, en vez de acercarnos, nos alejamos. Entonces, yo creo que hay que dar paso a paso, pero hay que tener claro hacia dónde vamos y qué paso hay que dar. Yo, esa es mi opinión, pero bueno, yo creo que aquí todo es válido. Amigo Carlos. Muchas gracias, me excusan la cámara que no está funcionando. Gracias a Ana Lucia por las menciones. Una felicitación a los ponentes. Y simplemente quisiera destacar algunas ideas, fuerza, que nos pueden dar ánimo para seguir adelante. Destaco mucho en el caso de Hugo Yuri, que no le perdamos miedo a pensar en grande. Cuando él habla ya de un proyecto donde tiene 1 millón de personas que requieren instalar capacidades, no solamente a los bachilleres, sino a distintos sectores de la sociedad, pues eso pone en un diálogo muy abierto a la universidad con otros sectores de la sociedad. Como lo ha dicho Teleo, pues la universidad también hace parte de la sociedad, dialoga con otros sectores de la sociedad. No nos dé miedo pensar en grande. Y yo creo que hay muy buenos ejemplos, Hugo lo ha dicho, de cómo una universidad se puede proyectar y salirse con todas las limitaciones que tiene, pero creo que podemos pensar en grande. Ana Lucia nos pone mucho énfasis en el tema de la extensión, donde tenemos unos elementos particulares en América Latina, y lo intenta ligar con, creo que es algo bien importante, que es con la formación ciudadana. Hay que curriculizar la extensión, porque solamente se está viendo fundamentalmente como una fuente de recursos, de financiarla, sobre todo la universidad pública. Y resulta que ahí es donde se hace un ejercicio de fortaleza ciudadana al poner en contacto con otros saberes, en ese diálogo de saberes, y esa va a ser también una gran defensa del papel de la universidad, que no sea reemplazada por unas certificaciones, porque ese es el ejercicio ciudadano en democracias muy débiles. Y la extensión integrada, adecuadamente integrada con la investigación, nos puede dar unas condiciones muy particulares en las universidades de América Latina para renovar esa ciudadanía, vincularnos mucho más a los jóvenes y tener ciudadanías muy alrededor de la sostenibilidad. Y la extensión nos lo puede permitir. Luis tiene unos planteamientos muy interesantes, lo he escuchado con mucha atención. Qué bueno sería ampliar un poco esa idea de las plataformas, que es una plataforma comunicacional, una plataforma tecnológica, a diferencia de una plataforma educativa. Creo que estamos en horas de tener muchas más luces y poder emprender acciones para no simplemente ser unos usuarios pasivos de las grandes empresas tecnológicas. Ahí podríamos avanzar con nuevos modelos pedagógicos, con innovación pedagógica, y yo creo que ahí Luis podría ampliar hacia unas propuestas más específicas, por lo menos de sembrar esa inquietud y haya muchos grupos desarrollando verdaderas plataformas educativas según nuestras necesidades. El profesor Vélez nos trae un buen listado de una agenda investigativa de temas que nos pueden articular, porque no son temas que tienen fronteras, son temas abiertos de América Latina, y ahí podríamos tener, junto con la idea que ha expresado Pacho Tamarí de una institucionalidad para esa cooperación con unos temas particularmente. Y finalmente creo que se llama mucho la atención la necesidad de que seamos autocríticos, requeremos una nueva gobernanza. Si seguimos pensando de la misma manera, ocultando cosas, sé, por ejemplo, que pues ha habido mucho debate sobre los temas, las pruebas PISA, es lo que existe, ojalá existan más cosas,
pero yo creo que en vez de pelear solo con el instrumento, peleamos contra el problema. Y el problema es la baja calidad educativa en básica y media, y me parece que la universidad tiene que salir adelante a plantear nuevas cosas, de un trabajo mucho más integrado con los colegios, de unas mayores contribuciones, en vez de podernos a pelear con los instrumentos. Seamos críticos de ellos, muy bien, pero peleemos con los problemas reales. Eso, muchas gracias. Gracias, amigo Carlos. No Por sé favor, si Monse Morales no puede entrar. Ha salido y no Ya puede estoy, entrar. ya estoy Juanjo, ya dentro. está. Ah, No sé vale, si Monse perdona. o Estoy quiere mencionar algo. Ahí dentro. está nuestra amiga Marce también. ¿Quiere decir algo, Monse? Está nuestra amiga Bueno, Leonor yo también. no sé si se me escucha. Sí, sí, claro, Sí, claro. sí. Es que os oigo mal, a ver. Escuchamos bien. ¿Me escucháis bien? Bueno, Sí. me alegra muchísimo, agradezco muchísimo todas las intervenciones y me siento muy satisfecha que hayáis mencionado a las universidades populares. Sabéis que nuestro origen está en la extensión universitaria y creo honestamente que podemos ser un puente maravilloso de conexión de esa universidad futura con la realidad social y con el tejido civil. En ese sentido, podemos hacer proyectos de colaboración en los territorios. Nosotras tenemos experiencia en las universidades populares de trabajar en los territorios con su propia idiosincrasia y sus propias necesidades, pero sí buscando aspectos comunes de comprensión lectora, de autoestima de las personas, de conciencia crítica y de proyectos disruptivos y que nos conduzcan a un futuro donde la gente joven sea realmente protagonista y seamos capaces de no darle la espalda al planeta para que podamos tener una vida mejor. Creo que todos los actores son importantísimos y necesitamos trabajar conjuntamente y formar equipos en esa visión, en esa CRES 18, que seguramente tendréis un papel muy activo, muchas de las personas que estáis hoy aquí, formar equipos que vayan encaminados a hacer proyectos prácticos, transformadores y que realmente atraigan y den protagonismo a la gente joven, que es quien más nos necesita, en mi opinión. Bueno, solamente quería mostrar esa Muchas opinión y gracias. deciros que la inteligencia colectiva de esta gran red educativa que es Kairos puede conseguir lo que se proponga. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, apreciada amiga Monse. Agnet, ¿quiere decir algo? Está ahí. Agnet se No sé. fue, creo. Bueno, No sé. vamos a dar la palabra entonces a nuestros amigos I lost panelistas. Yo the solamente voice. mencionar lo que decía Hugo, por ejemplo, en Nicaragua, que I conoce a got Hugo in. también, verá. I got in, but yeah. Ok, la Universidad Abierta en Línea que creamos recientemente tiene más del doble de estudiantes que la universidad presencial. Es una universidad pública, abierta en línea, que tiene 500,000 de estudiantes y la presencial tiene menos de 200,000. Y es pública, nada más que le hicimos cooperando 10 universidades, ¿verdad? Hugo conoce este ejemplo, ¿verdad? Y creo que esa es la lógica, pues digamos, hay también la oferta mercantil, esta no es una oferta mercantil, esta es una oferta pública, nada más que complementando esfuerzos. Cada quien pudo querer hacer su universidad, pero se trata de no competir, sino complementar. Eso es, bueno, Luis tiene que retirarse. Yo quisiera, si tiene algún comentario, Luis, de cierre y luego a cada uno de los panelistas, ¿verdad? Porque yo sé que el tiempo es importante y un tema que da para mucho. Luis, ¿está ahí? Sí, muchas gracias. Sí, estoy acá. Sí, ¿Me sí. escucha? Sí, sí. Sí, un poco lo que decía el profesor Forero, el tema de las plataformas, todas estas plataformas que trabajamos nosotros, como esta, por ejemplo, hoy, son plataformas diseñadas para reuniones de equipos de trabajo, y hay una nueva generación que son las plataformas de carácter educativo. Hay algunas empresas que ya han avanzado en ello, Santillana, McGraw-Hill, entre otras, proponiéndole a los gobiernos el uso de estas plataformas. Yo he tenido oportunidad de reunirme en el caso de Santillana, con uno de los programadores jefes del proyecto, y al revisar todo el esquema de cómo se construye, está desarrollada con taxonomía de Bloom. Es una taxonomía que se impone en el marco de la cultura evaluativa de los 70, más del psicologismo
no de carácter pedagógico, no vamos a hacer la discusión ahora del tema de la taxonomía, pero cuando planteaba, por ejemplo, al programador de Santillana la necesidad de hacer algunos cambios, alguna ruta distinta para partir de la recuperación de la experiencia, del pensamiento crítico, de la creatividad, él planteaba con razón, no hay una taxonomía para ello, tendría que construirla para poder hacer una programación, una secuencia de programación. Y eso muestra un vacío, que es un poco la propuesta que yo traigo, que la universidad, nosotros desde el grupo de trabajo Claxo, Capitalismo Digital, estamos intentando convocar a seminarios para discutir desde la teoría crítica, la pedagogía crítica, las educaciones populares, cuál debería ser la ruta, las interfaces de una plataforma pedagógica que permita el pensamiento crítico, pero eso es una tarea en general de la universidad y no solo adquirir una plataforma, no solo trasladar fondos públicos al sector privado en ese sentido, sino incluso en la lógica que se habla de alianza, cómo nosotros construimos entonces de manera conjunta. Si revisamos incluso el último informe de Internet sobre el uso de las GAFAM, encontramos que ese estudio señala que el 60% de los correos electrónicos de universidad están en manos privativas, que no ha habido capacidad para desarrollar propias capacidades para ello. Y en el caso de la plataforma resulta especialmente importante porque, gústenos o no, la combinación de la educación en el corto, el mediano plazo va a ser una combinación de presencialidad y virtualidad, y hay que entrarle a la discusión sobre la epistemología de las plataformas. Y eso más aún después del debate que desarrolla Eric Sadin, el filósofo francés, que con mucha razón en su último libro sobre inteligencia artificial señala que hay un debate pendiente en la academia porque la inteligencia artificial, a diferencia del resto de las tecnologías precedentes, pretende imponerse como un régimen de verdad en la educación. Es decir, aquello que procesa la inteligencia artificial es lo cierto. Podríamos hacer una explicación si tuviéramos tiempo de cómo se muestra esto, pero ya hay experiencias en China de cómo el uso de la inteligencia artificial con reconocimiento biométrico facial y análisis de metadatos se usa como régimen de verdad para la selección y permanencia de los estudiantes de la educación superior. Entonces ahí tenemos debates en tecnología que no podemos verlo solo como consumidor, como aprender lo que hay afuera, sino necesitamos ser co-constructores de todo el tema tecnológico, digital y virtual para realmente garantizar que haya pensamiento crítico y abierto. Entonces la invitación es a desarrollar seminarios, foros, discusiones sobre qué taxonomía, que es el prerequisito para un programador de plataformas educativas, se requiere para desarrollar pensamiento crítico y creativo. Y ahí también avanzar en la misma lógica del profesor Forero sobre la necesidad de pensar un currículo distinto, abierto. Eso que se dijo en chiste al comienzo, medio en broma, de que una reforma del currículo universitario tarda 5 a 10 años, es cierto, y de un Ministerio de Educación, yo que estuve en cargo y Telémaco también, sabe que puede durar también 5 o 6 años. Y si somos coherentes y la aceleración de la innovación hoy tiene ciclos de 3 a 5 años, entonces en consecuencia, cuando una reforma curricular termina de ejecutarse, ya es obsoleto muchas de las cosas que se incorporan porque la aceleración de la innovación ha dado todo un giro, un ciclo completo y hay muchas cosas nuevas por plantear. Y eso nos lleva a un desafío. ¿Cómo hacer un currículo abierto que no sea un currículo en la lógica neoliberal, sino en la lógica de proyectos emancipadores, nuestroamericanos, que defiendan la interculturalidad, que defiendan el pensamiento crítico, la transdisciplinaridad? ¿Cómo construir diseños curriculares abiertos para una sociedad como la nuestra latinoamericana? Es también un debate pendiente. Y finalmente, el tema de todas las carreras, la misma lógica, deberían tener seminarios no para que vaya la comunidad a la universidad, no seminarios de extensión para que vaya ocasionalmente, sino que incluso algunas materias cada semestre se dé en los territorios, en las comunidades, dialogando con las comunidades, tensionando el conocimiento científico en el diálogo con los saberes comunitarios, haciendo de la universidad un espacio distinto que dialogue en tiempo real en todas las carreras, desde filosofía hasta ingeniería, educación, electrónica, que pueda dialogar con las comunidades en sus necesidades específicas. Y eso es cosas que se pueden hacer con reformas muy sencillas dentro de la lógica de ir haciendo la secuencia que dice Forero de 2024, 2028, 2030. Hay cosas sencillas que pudiéramos emprender si hay voluntad política para ello. Agradezco la invitación. Disculpen que me tenga que retirar, pero la tiranía de dar clases obliga a que uno se tenga que retirar. Gracias.
Yo solamente haré para dar la palabra a mi amiga Ana Lucia, a Hugo, al profesor Luis y a Livio en secuencia, pero solo un comentario más bien para que, si quieren hacer un comentario nuestro panelista. Yo creo que la universidad tiene que transformarse, pero también hay que transformar los sistemas de evaluación y acreditación. Me parece que los sistemas de evaluación y acreditación están para evaluar y acreditar si uno está haciendo bien lo mismo de siempre. Y valoran, me parece a mí, todavía muy poco el trabajo de extensión y el trabajo con la comunidad y el trabajo y el impacto real. O sea, valoran más parecido a los rankings que tantos criticamos, me parece a mí. Lo dejo así, o sea, quiere decir, además de las plataformas que ha mencionado Luis, además de la pruebas de evaluación, me parece a mí que también, además de los propios sistemas de la universidad, los sistemas de evaluación y acreditación, a mi criterio, pero yo lo veo más bien como una inquietud, deben ser radicalmente transformados en base a sus factores y criterios. Amiga Ana Lúcia, por favor. Yo solamente para saludar a los ponentes, que han sido intervenciones excelentes, y también a los colegas que han contribuído, agradecer por los comentarios e insistir que hay que hacer un esfuerzo de concretud, ¿no? Que sacar de cada una de las intervenciones de hoy y de los otros webinars aquello que realmente puede promover el cambio en las universidades, en su relación con la sociedad, en la sociedad, ¿no? Y mejorar nuestra escucha, pero también acordarnos que la universidad no puede ser totalmente inmediatista. Hay que responder a las necesidades de la sociedad, pero también hay que decir que las instituciones que producen conocimiento están también en la división entre lo sabido y lo no sabido. Y tenemos que anticipar el futuro, tenemos que estar abiertos como investigadores a ser portadores de futuro, incluso a pensar possibilidades que a sociedade todavia não ha definido como necessidades, pero que podem vir a ser. Então, é esse equilíbrio que há que buscar entre lo sabido e lo não sabido, entre lo que está consolidado e lo que há que aportar de transformação. E insisto, como ex-secretária de Educação aqui da província, que temos que trabalhar com a educação básica, pero temos que ter escuta de los saberes de los professores e trabalhadores de la educação em las redes, de suas necessidades, e buscar investigar para ajudar, contribuir a solucionar os problemas. Com a educação básica e média, em la baja calidad em que está, não há possibilidade de ter educação chamada superior. Então, era essa última nota que queria deixar, e um abraço a todas e todos. Muchas gracias, apreciada amiga Ana Lucia, apreciado amigo Hugo Yuri. Bueno, una vez más agradecer, Telémaco, agradecerte, agradecer a todo el equipo que esté siempre involucrado en lo que es la educación superior de Latinoamérica. Yo creo que no hay que llamarla más educación superior como tal, estoy de acuerdo, y sí creo, y es histórico, por ejemplo, que la Universidad de la República en Montevideo se hacía cargo de toda la educación del Uruguay en un determinado momento. No quiere decir que nosotros tenemos que hacernos cargo de todo, pero de nuevo, repensar los modelos. Nosotros, las universidades, hemos perdido el monopolio de la investigación. No quiere decir que no hagamos investigación, pero juntan las mejores universidades del mundo, 5 o 10, y ninguna invierte tanto en investigación como alguna de las grandes tecnológicas. Pero también estamos perdiendo el monopolio de la educación llamada superior, como estaba diciendo, lo cual no es malo, porque nos lleva a repensar ese segmento muy pequeño que es el que hoy día le estamos dando la educación superior. Hemos perdido el monopolio. Tenemos que seguir tradicionalmente con las carreras y con la calidad que estamos dando, pero tenemos que universalizar la educación superior. Y tenemos que hacerlo en conjunto, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin dinero. Por ejemplo, trabajar en redes en las universidades, como estaba diciendo. Ni tenemos que involucrar a los gobiernos. Hoy podría estar Telémaco dándonos una
clase en la Facultad de Agropecuarias, ¿por qué no? Ya está claro que esta metodología está recién aprobada en la Argentina, que el 50% de las carreras presenciales pueden ser con virtualidad sincrónica. Entonces, tenemos todas las herramientas. Quiero decir una palabra más. 2008 incluimos la educación en el documento de Cartagena, que tuve la oportunidad de estar contigo, Telémaco, y ser uno de los que lo escribía. Incluimos las universidades populares, incluimos la virtualidad, incluimos los créditos académicos. Estoy hablando 2008. 2018 lo repetimos. Y bueno, ahora viene la Cresma 5. Yo creo que hay que hacer algunas cosas, los invito, si quieren, como digo, en el 2018, cuando ustedes vinieron acá, inauguramos el campus virtual. Y nos decían, ¿para qué la virtualidad? Bueno, después vino la pandemia y ahora todo el mundo lo usa. Y de nuevo, nuestro target es la universalización de lo que hoy llamamos educación superior. Tengan terminado el secundario, no tengan terminado el secundario, si lo entienden y nosotros podemos lograr que tengan nuevas competencias, si queremos se lo certificamos, también se lo certificamos. Pero el conocimiento se lo damos en Córdoba a un tractorista que no sé si terminó el primario, pero que hoy tiene un tractor inteligente con una computadora que mide la humedad, que tiene imagen satelital, que es autocomandado, y él tiene que tener ese conocimiento y no dejar de ser el tractorista, y a ese se lo da. Y lo certifica la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias a todos y todos. Muchas gracias. Bueno, creo que romper un poco la sostenibilidad de las universidades para contribuir más a la sostenibilidad, creo que eso es importante. Amigo Francisco Vélez. Gracias. Nuevamente, al igual que los colegas, agradecer la invitación, la oportunidad de estar en este excelente foro. Ha sido un honor para mí realmente participar en él. Solamente centrarme en tres ideas. Efectivamente, requerimos transformar las formas en que gestionamos nuestras universidades. Me parece que se ha implantado un modelo gerencial que tiene que ver con este tema que estaba siendo discutido sobre los modelos de evaluación. Porque los modelos de evaluación han sido promovidos en términos de una estandarización que nos lleva justamente a deformaciones en relación a contenidos, en relación a prioridades en el quehacer académico, etcétera, etcétera. Entonces, a prioridades en términos de la investigación, los temas que seleccionamos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es fundamental que este núcleo, esta idea de la gobernanza y de la evaluación van juntas para mí, desde mi punto de vista, que tiene que ver con los modelos de gestión, digamos, de las universidades y particularmente las universidades públicas. El segundo tema que creo que es fundamental, efectivamente, las universidades han perdido el monopolio, no solamente la transmisión de saberes, sino también la generación de saberes. Y eso es fundamental entenderlo, porque creo que efectivamente en la idea del diálogo circular, en la idea del diálogo de saberes, está justamente la posibilidad de retroalimentar lo que hacemos. Está la posibilidad no solamente de pensarnos como los que transmitimos la verdad, no, sino más bien cómo aprendemos conjuntamente con la sociedad la forma de resolver problemas. Ahora, cuando hablo de resolver problemas no me refiero en el corto plazo, por eso insistí yo mucho en que es necesario el que fortalezcamos nuestra capacidad de investigación básica. Y eso no es pensarlo en el corto plazo, eso es pensarlo realmente en el largo plazo, es decir, generar las capacidades de nuevos conocimientos en el corto, mejor dicho, en el largo plazo, y efectivamente la parte específica de sus posibles aplicaciones en el corto plazo. Y finalmente, me parece que es fundamental esta idea de la universalización de las capacidades de las universidades, y esto pues pasa necesariamente por las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahí también requerimos fortalecer esa infraestructura, no solamente pensada en términos de las propias instituciones, sino también de la propia sociedad. No podemos llegar a lugares donde no hay fibra óptica, no podemos llegar a lugares donde no hay internet, no podemos llegar a lugares
a donde no hay capacidades también en esas regiones. Entonces, la territorialización de nuestro quehacer creo que también es fundamental. Gracias. Gracias. Como va nuestro amigo Livio y vinculado a lo que dice Francisco, la hoy creo que es canciller de México, hace unos años decía que el acceso a la Internet, hace años, ¿eh? Había que verlo no solo para acceder a información, sino para compartir conocimientos, saberes, información. Y creo que ahí es de la lógica de las comunidades también hay toda una riqueza de saberes. Pero bueno, y en esa perspectiva intercultural. Amigo Livio, los comentarios finales. Sí, muchas gracias por la posibilidad de participar, compartir. Eh, pues yo lo que quiero manifestar en este momento es decir que todo este proceso de educación está cruzado por un asunto eminentemente político y que como universidades tenemos que trabajar fuertemente en función de definir hacia a dónde está dirigida la educación para efectos de que nuestra educación no esté en función de las multinacionales, no esté en función de neoliberalismo, sino en función de la vida, como lo llamamos nosotros, que esté en función del buen vivir y para eso pues entender que ese buen vivir significa muchas cosas, ¿no? El cuidado de la naturaleza, el cuidado de los bienes espirituales, el cuidado de todo esto que nos brinda la madre naturaleza. Entonces, pues nosotros tratamos de justamente hacer bastante trabajo pedagógico en términos de lo político que permita justamente cambiar. Si ustedes hacen un análisis de estar en función de las multinacionales o estar en función de la vida, en función del buen vivir, miren que la distancia es enorme y hacia eso le apuntamos nosotros como red de universidades indígenas, interculturales y comunitarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido un excelente aporte, realmente con mucha visión, pero también con posibilidades de acción concreta, como decía nuestro amigo Hugo. Hay muchas cosas que podemos hacer con los recursos que tenemos y eso nos da más autoridad para demandarlo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno, entonces nos da posibilidades de demandar más lo que nos dan. Lógicamente hace falta más inversión pública, más inversión privada, pero también hay que reconocer que podemos hacer con los recursos que tenemos, en la medida en que nos complementamos, en que nos apoyamos mutuamente, en que somos más eficientes, más cosas aún en el corto plazo. Como decía Hugo, la Universidad Virtual de Córdoba se miraba tal vez por algunos como una locura cuando se creó, o la Universidad Abierta en línea, sin embargo, luego se vio una necesidad imperante. Entonces, yo creo que efectivamente algunas veces estamos tan preocupados por nuestra sostenibilidad que actuamos en contra de la sostenibilidad. Algunas veces defendemos tanto la autonomía que nos volvemos autónomos hasta de la sociedad, ¿no? O sea, al margen de la sociedad, creo que la autonomía tiene un concepto diferente. No es ser autónomo de la sociedad, sino estar, por eso como dice allí María Rosa, es co-crear. Y yo insisto y voy a mantener siempre, yo rechazo, así como hay que cambiar el concepto de educación superior, creo que universidad y sociedad, a mi criterio también hay que cambiar, universidad en sociedad o algo por el estilo, pero es como que fueran dos cosas diferentes y no puede ser, definitivamente, no puede ser. Pero bueno, hemos tenido un debate de altura, un debate con planteamientos visionarios, concretos y que nos da para el corto, mediano y largo plazo. Creo que en la medida en que impactamos en el corto plazo, también nos da posibilidad de actuar en el mediano y largo plazo. A propósito de lo que dice el maestro Francisco Vélez, ¿verdad? Creo que las tres dimensiones son vitales. Eso es vital, tener la visión de largo plazo y ser capaz de dar el paso el día de hoy. Creo que eso es fundamental y creo que en este sentido nos permite dar aportes concretos para que la CRES más 5, en este nuevo contexto, que toma como base la CRES 2018, pero un nuevo contexto y a una nueva realidad que nos prepare mejor para el 2028. No podemos esperar el 2028. 2028, ¿qué cosas pueden haber pasado? Ya tenemos que haber avanzado en una dirección determinada y muchos cambios que podemos hacer. ¿Qué hace falta para hacerlo? No voluntad, porque creo que la voluntad es decisión, estar dispuesto a hacerlos
Y si estamos dispuestos a hacerlo, lo hacemos. Creo que este mismo foro es un ejemplo de ello. ¿Qué nos hizo falta para hacerlo? Estar dispuestos a hacerlo. El tiempo de ustedes vale, y vale mucho, pero sobre todo la disposición. Aquí estamos, aportando ideas concretas y vamos a seguir avanzando. Una vez más, en nombre de representación de Kairos Educación, del cual, por supuesto, ustedes son miembros también, les agradezco, valoro y tengo la certeza, como decía nuestra amiga Lucia, que vamos a tener una riqueza de aportes y sobre todo, ojalá, pues digamos, de esos aportes se deriven acciones concretas con visión de corto, mediano y largo plazo necesariamente para fortalecer la educación de cara a la transformación de la sociedad y ojalá que realmente vayamos avanzando hacia esa sociedad en que nadie se quede atrás y que no sea un lema y que no sea al contrario, pues que más gente se nos va quedando atrás. Muchas gracias, un abrazo y adelante siempre.